La salud mental. Cuando hablamos de salud mental, nos referimos a nuestro estado de bienestar biológico, psicológico, social y espiritual. La salud mental es fruto de todos los aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de la vida, el establecimiento de vínculos afectivos es fundamental, mientras que el aislamiento, la falta de estímulo o el estrés causado por hechos como son una enfermedad, la muerte de un ser querido, pueden predisponer a la presión y a otros trastornos. La persona puede estar expuesta a otros factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo es el consumo y abuso de sustancias adictivas. Inteligencia emocional y manejo de las emociones. La inteligencia emocional es la capacidad del manejo de las emociones de manera inteligente. Nos dejamos dominar por ella. Saber controlarla, desembarazarse de los estados de ánimos negativos y de baja autoestima. Es decir, que la inteligencia emocional es la que domina, la que nos marcará en el camino del éxito o del fracaso en la vida. La inteligencia emocional tiene varios componentes que son muy importantes para nosotros. Entre ellas está autoconocimiento emocional, autocontrol de emociones o manejo de las emociones, automotivación, empatía, habilidades sociales. El estrés es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional. El estrés produce cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la concentración de azúcar en la sangre. También suele producir sentimientos de frustración, ansiedad, enojo o depresión. El estrés se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo y a la vez da una respuesta adecuada poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. El estrés puede ser una reacción emocional de alerta ante una amenaza que puede originarse sin agentes estresantes. El concepto de estrés es un proceso que se origina cuando las demandas ambientales superan la capacidad adaptativa de un organismo. Esto puede dar lugar a un cambio biológico, psicológico y a su vez puede ser causante de enfermedad. Espectro de esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos. La esquizofrenia está catalogada dentro del apartado espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Para poder diferenciar uno de otro es importante atender a las características más notorias de cada uno de los criterios de temporalidad. Por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo predominan los síntomas afectivos. En el psicótico breve, la duración no puede ser mayor de un mes. En la esquizofrenia, la duración es de al menos 6 meses. Es importante destacar que estos trastornos existe una alta tasa de suicidio. Por eso es importante contar con el tratamiento adecuado para poder minimizar el riesgo de suicidio. Técnica de entrevista en pacientes esquizoides y psicópatas. En esta se tomarían en cuenta la relación interpersonal, el rapport, la atención de los datos fundamentales y el establecimiento del diagnóstico. Trastorno de neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son patologías de origen neurológica o déficit que pueden aparecer a causa del desarrollo anormal del cerebro o a causa del daño del mismo. Cabe destacar que esto afecta a las áreas del lenguaje, la comunicación, la atención y el aprendizaje. Por este motivo, su rápida detención y una intervención temprana son muy importantes para mejorar el pronóstico de estos trastornos. Para diagnosticar un trastorno de neurodesarrollo se pueden realizar unas pruebas de evaluación del desarrollo, que es una prueba que indica si los niños están aprendiendo las habilidades básicas en el momento adecuado o si es posible que tengan un retraso del desarrollo. Entre estos trastornos podemos mencionar trastorno de atención con hiperactividad,
trastorno de espectro autista, trastorno de la comunicación, trastornos específicos del aprendizaje. Trastornos conductuales en la adolescencia. Los trastornos conductuales en la adolescencia son el principal motivo de la conducta en el ámbito de la salud mental. Aunque en su inicio suele ser durante la infancia, en muchos de los casos es hasta la adolescencia. Tradicionalmente, los principales tipos de trastorno de la conducta han sido el trastorno de déficit e hiperactividad, el trastorno negatividad desafiante y el trastorno de la conducta, conocido previamente como trastorno disocial. Si bien en las últimas calificaciones, según el DSM-5, ya no forma parte de este grupo y ha sido incluido en los trastornos de neurodesarrollo. A continuación, los trastornos de la alimentación. Entre los trastornos de la alimentación, estos son afecciones graves de la salud mental, implican problemas serios sobre cómo se empieza sobre la comida y la conducta alimenticia. Entre estos trastornos está el trastorno de atracones de comida, bulimia nerviosa, anorexia nerviosa. Demencia. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión y el cálculo de la capacidad del aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro de forma primaria o secundaria, como la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Cabe destacar que esta afecta a cada persona de manera diferente, dependiendo del impacto de la enfermedad. Es muy importante tener en cuenta que existen 3 etapas: la etapa temprana, etapa intermedia y etapa tardía. La disfunción sexual. La disfunción sexual es un trastorno que dificulta o impide el mantenimiento de las relaciones sexuales satisfactorias. Este tipo de funciones afecta tanto a hombres como a mujeres que puedan experimentar una aversión o rechazo al contacto sexual. La causa de disfunción sexual en los hombres pueden ser enfermedades, diabetes, problemas hormonales o depresión, o consumo de ciertos medicamentos o sustancias, entre otras. Estos trastornos también pueden deberse a diversos problemas psicológicos o físicos como el estrés, la afección o el vaginismo. Existen varios tipos de trastornos sexuales, entre ellos están desórdenes del deseo sexual, desórdenes del despertar, desórdenes del orgasmo, desórdenes sexuales del dolor. Criterios vitales, intervención en crisis. Una crisis es un estado temporal del trastorno que se caracteriza por una desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar la situación adversa que se está viviendo. Maneja adecuadamente las emociones, enfocar el pensamiento y la conducta en resolver el problema. La crisis trae consigo distintos síntomas como son sentimiento de cansancio, agotamiento, desamparo, tristeza, confusión, ansiedad, entre otras. Los primeros auxilios psicológicos se dan durante los primeros minutos y horas. Después de la crisis proporcionan apoyo, reducen el peligro, brindan herramientas de afrontamiento y conectan a las personas en crisis con los recursos de ayuda. Ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, temor y palpitaciones. La ansiedad es una respuesta emocional que varía según el estímulo que la produzca y suele venir acompañada de sentimientos de inquietud, recelo, miedo, nerviosismo. Habitualmente está asociada a preocupaciones excesivas. La ansiedad es una respuesta desproporcionada a un estímulo determinado. Como resultado de ello, el individuo se ve
incapaz de enfrentarse a situaciones, la que trastorna su vida diaria. En ese caso, ha de ser tratado por profesionales especializados como psiquiatras y psicólogos.